Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Buenas noches. Muchas gracias por haber venido a nuestro estudio. Estamos muy contentos de saludarle. Ya sabemos qué día tan duro ha tenido usted y es muy importante para nosotros que usted pudo encontrar tiempo para venir aquí. Esto nos da fuerzas para seguir trabajando. Significa mucho. Como estamos en Washington, no puedo dejar de recordarme de que el presidente Obama acaba de firmar el programa de la reforma de salud pública. El programa está criticado y muchos dicen que contradice a la inercia del desarrollo del país. En nuestro país, en Rusia, usted está ofreciendo un plan de modernización, está hablando de innovaciones, de la lucha contra la corrupción, la acentúa, y los conservadores de Rusia, tanto en gobierno como en la población, también, de cierto modo, y se oponen tácitamente a eso porque esto rompe sus costumbres. Esto es muy difícil, romper esta tradición. Primero quisiera decir que para mí es un placer estar aquí en este estudio y ver que el proceso tecnológico aquí está bien arreglado. Todo parece muy digno. Es muy agradable, en particular teniendo en cuenta que acaban de desplegar su trabajo aquí y ahora el estudio parece corresponder ya a todos los estándares internacionales. Así lo espero por lo mínimo y deseo a todo el equipo éxitos en todas sus iniciativas. En cuanto a todo lo que está pasando en la economía estadounidense, ideas, iniciativas del presidente Obama acerca de la modernización del sistema de la salud pública es un hecho muy valioso. Diré que es un hecho muy audaz aún para un presidente, porque este tipo de decisiones se toman con muchas dificultades. Y hace aproximadamente un año el presidente Obama me dijo, sabes, para mí es el problema interno más complicado, pero a mí me parece que logró un éxito. No sé hasta qué punto esta reforma va a ser eficaz o adecuada en comparación con la idea original, aunque desde el punto de vista superficial parece muy interesante porque hasta cierto punto restablece la justicia. Por otro lado, sé que hay gente en contra de esa reforma. Afirman que contradice el régimen estatal, la Constitución. Tal vez sea un proceso democrático normal. Repito otra vez, es un acto valiente. Creo que si la reforma tiene éxito, mi colega, el presidente Obama, se garantizará un puesto en la historia de Estados Unidos, no solo por sus logros en la política exterior. ¿Hasta qué punto esto corresponde a nuestras ideas de la modernización? Corresponde, pues la modernización es siempre flexible. No sé si las tareas que tiene nuestro Estado, que tengo yo, nuestro gobierno, son más difíciles, pero es cierto que son parecidas. Pero no es solo el sistema de la salud pública como en Estados Unidos. También tenemos muchos problemas con la salud pública en Rusia. La modernización tecnológica, la creación de nuevas ramas de la industria, nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevas fuentes de energía, astronáutica, la industria farmacéutica, son algunas de nuestras tareas. La resistencia de los funcionarios siempre tiene lugar en cualquier sociedad con cualquier tipo de cambios, y no solo porque los funcionarios son tan malos, es que su modo de pensar es conservador. La gente se acostumbra a vivir de un cierto modo. A unos podemos persuadir, a otros nos vemos obligados a cambiarlos. Así es la vida. Gracias. Usted vivía en la época soviética, como yo y como la mayoría de los rusos. Yo vivía durante un periodo más largo. Un poco. La época cuando existía una tradición de no confiar y temer Estados Unidos, igualmente a Rusia. ¿Podría recordar usted cuando llegó a Estados Unidos por primera vez? ¿Qué idea tuvo de este país y si ha cambiado? ¿Qué piensa? Recuerdo cuando llegué a Estados Unidos por primera vez. La ciudad que no fue la peor, fue en Nueva York. Me gusta mucho, es una ciudad muy bella, con energía positiva. Por lo menos me siento confortable allí. Hasta aquel entonces ya había visitado toda Europa y no descubrí nada nuevo para mí.
Para una persona soviética, el primer viaje fue una verdadera conmoción, cuando desde el telón de hierro te encuentras en un nuevo mundo donde hay muchas cosas nuevas, empezando con la democracia y acabando con la comida. Eso te impresiona mucho. Estados Unidos, hablando francamente, resultó ser como me lo había imaginado, con sus valores y puntos débiles. Sin embargo, puedo afirmar que Nueva York me impresionó mucho con su energía, la orientación a conseguir siempre el resultado. Mucha gente de negocios y al mismo tiempo una vida rutinaria. No lo vi en Europa. Gracias a eso recordé mi viaje. En aquel entonces fue muy feliz, pues pude pasear por Nueva York, pasar por tiendas, restaurantes, ver cómo trabajaba Wall Street, que se critica mucho ahora, pero en aquella época no lo renían mucho. ¿Sabe qué me dejó perplejo? Entonces, los bien vestidos hombres, la gente obviamente exitosa que ganaba mucho dinero, simplemente estaba cerca de sus oficinas, de estos rascacielos, y comía hamburguesas bebiendo cola. Esto para mí fue sorprendente, porque en otros países la gente que gana grandes sumas de dinero habitualmente va a los restaurantes o van a su casa a comer. Y en este ejemplo vemos una gran medida de la manera tecnológica que diferencia a la nación norteamericana de las otras. No importa que seas rico, un trozo de hamburguesa y un vaso de cola debe animarte para todo el día. Comparto su opinión. La tragedia reciente cerca de la ciudad de Smolensk, en la que pereció el presidente de Polonia y la mayor parte de la élite polaca, conmocionó a todo el mundo. La gente iba a conmemorar a otra tragedia, al aniversario del fusilamiento de los presos militares polacos por el régimen de Stalin. En Occidente, últimamente, en vísperas del aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria, mucho se escribe sobre el hecho de que Stalin sigue provocando las disputas y probablemente con nuevas fuerzas. Suscita discusiones en la sociedad rusa, y a ver si hay reevaluación de historia en este caso. ¿Cómo le parece? ¿Cuánto más van a durar estas disputas? Podemos poner el punto en la historia soviética de nuestro pueblo. Durante generaciones seguiremos averiguando quién tuvo razón y quién no. Usted ha empezado con la tragedia que ocurrió cerca de Smolensk. Efectivamente, es una tragedia muy seria. Claro que sobre todo para el pueblo polaco, ni hablar de los parientes de los perecidos, además para el orden mundial en general, porque cuando perece el presidente del país, muere una parte significante del mando del país. Entonces esto se convierte en una prueba tanto para la sociedad como para el sistema de las relaciones internacionales. Ciertamente por eso tuvo lugar esta reacción consolidada de toda la comunidad internacional a esta tragedia y la reacción de la sociedad rusa. Así que es un acontecimiento muy triste. Hay algo místico en todo esto, pero además hay algunas causas razonables de lo sucedido, las cuales deben ser examinadas y analizadas por la investigación y explicar lo que pasó, porque es muy importante. He recorrido un camino muy largo y difícil. La lección de la tragedia de Katyn fue aprendida objetivamente. Es obvio que todo sucedió por el deseo de las autoridades del país de aquel entonces, inclusivamente Stalin. ¿Sabe? Las figuras de tal tipo siempre van a provocar una reacción muy diferente. Y esto no está basado en el tipo de pensamiento de la población sobre el Estado, si las mentes son libres o si se han formado en el periodo del régimen totalitario. Es una cuestión de la sensación personal de la gente. Aquí pueden diferenciarse bastante las señas, pero esto no significa llamarlo blanco, negro y al revés. Hablando de Stalin y de las personas que estaban trabajando bajo su dirección, los líderes de la Unión Soviética de aquel entonces, es posible decir que han cometido un crimen, es evidente, esto está claro,
ante todo, es un crimen cometido en contra de su pueblo y en contra de la historia también. No tengo dudas de que se evaluará del modo adecuado la actividad de Stalin y de sus compañeros. Lo esencial es la pregunta: ¿qué forma de evaluación será la dominante? En este sentido, nada ha cambiado en nuestro país durante los últimos años. Cuando me dicen que en Rusia atravesamos el tiempo del renacimiento del stalinismo, me parece que esto es premeditado. Claro que hay gente a la que le gusta Stalin y todo lo que está relacionado con él, y como se dice, solo Dios puede juzgarlos, pero no ha cambiado la evaluación de la actividad de Stalin por parte de la sociedad. Diré que esto se está sobreestimando demasiado, o son tentativas de explicar una u otra situación en nuestro país a través de los acontecimientos anteriormente pasados. Pero esto no es correcto, porque Rusia no es la